Feliz tarde, amigos que sintonizan BPI TV Venezolanos por la información. El contacto desde Caracas, Venezuela, les reporta Andrés Fornerino. De inmediato vamos a realizarle una entrevista al presidente del Parlasur, el diputado Williams Dávila, sobre una decisión que surge el día de hoy, además de otras que están en materia pendiente. Por ejemplo, una instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, su primera sesión, ya han destituido a la Fiscal General de la República, pero también hay decisiones en el ámbito internacional que son importantes, como es la suspensión de Venezuela en el Mercosur. Diputado, queríamos consultarles cuáles serían esas implicaciones de esta decisión. Bueno, en primer lugar debo decirte que esa suspensión de Venezuela en el Mercosur ya la veía yo venir, y yo creo que es muy importante señalar que es una decisión por unanimidad, incluyendo Uruguay, que más bien pensé que Uruguay pudiera haber tenido una posición distante en virtud de la situación político-electoral, la situación parlamentaria, la composición parlamentaria del gobierno, sobre todo en el caso del Frente Amplio. Sin embargo, Uruguay se sumó a esta suspensión que es de los derechos y de las obligaciones que tiene Venezuela dentro del Mercosur. Eso es un golpe político, eso es un golpe moral, porque el Mercosur es producto de la democracia. El Mercosur surge cuando ya están las dictaduras del Cono Sur cayendo, cuando surge con el presidente Cardoso de Brasil una frase famosa que dice: el Mercosur es hijo de la democracia. No puede mantenerse una relación con el Mercosur en un régimen que ha roto por completo el orden constitucional. Le aplicaron la cláusula del compromiso democrático establecido en el protocolo de Ushuaia, y simplemente es una suspensión porque cuando restablezca la normalidad institucional, el orden constitucional, esa suspensión cesa. Sin embargo, nosotros estamos pidiendo una interpretación también en el Tribunal de Arbitraje en lo que corresponde a los diputados o parlamentarios que formamos parte del Parlasur. De acuerdo con el protocolo constitutivo del Parlasur, nosotros representamos los pueblos, no estamos representando a los gobiernos. Y en este sentido, yo creo que la representación de la oposición de Venezuela dentro del Parlasur debe mantenerse, y sin embargo, nosotros estamos viendo cómo el régimen de Maduro, que dijo que no se iba a salir nunca del Mercosur, en donde lo que hoy es día presidente de esa espuria constituyente señaló que se iba a meter por las ventanas porque no iba a permitir nunca que saliera Venezuela del Mercosur, la premian nombrándola presidente de ese organismo, siendo de que fracasó en la política exterior, y la suspensión de Venezuela es producto de ese fracaso y sobre todo del incumplimiento a valores éticos y principios morales que sustentan el protocolo de adhesión al Mercosur, y que Venezuela lo ha incumplido tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista jurídico y político. ¿Cuáles son esos acuerdos que no se cumplieron en el Mercosur por parte de la Cancillería venezolana? Bueno, mira, acuérdate que la primera etapa, que fue una suspensión económica, por decir así, Venezuela, el protocolo de los derechos humanos, nunca Maduro los quiso firmar, desde el año 2007, y ya se le veía el tramojo al régimen de Chávez, ahora continuado con Maduro, en el sentido de que esta universalidad de los derechos humanos es una categoría que ellos nos aceptan. Ellos tienen una concepción muy restringida, muy relativista de los derechos humanos. Por eso para ellos todos esos pactos internacionales de derechos civiles, económicos y sociales no existen. Simplemente lo que ellos dictaminan como tal. Ese es uno de los protocolos que Venezuela incumplió. Precisamente acoger, interiorizar, internalizar, es decir, incorporarlo al derecho interno, los principios y valores de ese protocolo correspondiente a los derechos humanos. El otro aspecto, la cláusula ya de compromiso democrático que se le aplicaron, es decir, aquí hay ruptura del orden constitucional, aquí establecen no una constituyente que por lo demás es inconstitucional y espuria, sino un gobierno constituyente que ya comenzaron hoy a tomar medidas que no corresponden a una constituyente constitucional, por decirlo así. Es decir, ahí hay una ruptura del orden constitucional, y el Mercosur pues le aplica la cláusula de compromiso democrático porque lo establece muy claramente el Tratado de Ushuaia, que donde hay una ruptura, los estados partes se reúnen, toman las medidas, y eso fue lo que hicieron, tomaron las medidas de acuerdo a los artículos correspondientes al protocolo de Ushuaia. Diputado, ya mencionaba que en el caso de los parlamentarios venezolanos, en este caso que representan a la población, no tendría por qué afectarse en el momento de una suspensión. ¿De qué forma entonces pudiese quizás afectar a los ciudadanos la decisión en términos de ya de negociación, economía, sociales o de derechos, como ya lo había mencionado? Bueno, hermano, es una buena pregunta, porque si tú te pones a ver el documento que justifica hoy la suspensión, ellos dicen que van a tener especial cuidado
de evitar, de impedir pues cualquier medida que pueda afectar a la población venezolana. Eso es muy importante señalarlo, porque ya me imagino la respuesta de Maduro, donde va a decir que es el brazo ejecutor del imperialismo de esos gobiernos oligarcas que quieren afectar al pueblo venezolano. No. Cualquier cosa desde el punto de vista económico y social que esté vigente, que pueda beneficiar al pueblo venezolano, eso no va a quedar suspendido, porque esa es una de las características universales de los derechos sociales, su progresividad. Eso es aquí, Maduro, que se sale de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que denuncia el tratado o la carta de la OEA, porque para él los derechos humanos son los que él establece. Aquí no tenemos progresividad. Entonces, yo creo que en este momento, todo aquello que pudiera eventualmente afectar por algún producto, vamos a decir, leche, queso, que vienen de Uruguay, la carne que venía de Brasil, no sé qué otros productos puedan importar de los países del ALBA, o mejor dicho, de los países del Mercosur, porque el ALBA también forma parte como país asociado del Mercosur, Bolivia, por ejemplo, eso no va a quedar afectado. Lo que sí queda afectado es los derechos que tenga Venezuela dentro del Mercosur, es decir, no va a poder ir a las reuniones de cancilleres, no puede ir a la reunión del Consejo del Mercado Común, es decir, la reunión de los presidentes, no puede, vamos a decirte, exigir aprobación de normas en el Comité del Mercado Común del Mercosur. Es decir, todo ese tipo de posibilidades políticas y económicas quedan suspendidas hasta tanto Venezuela recupere su constitucionalidad. En materia ya hablaban de la ruptura del hilo constitucional, por eso se toma esta decisión. Ya en materia de derechos penales, ¿se pueden establecer nuevas sanciones luego, tomando en consideración lo que se ocurrió el día de hoy, por ejemplo, que es la destitución de la fiscal general de la República y designar a un fiscal provisional como es el defensor del pueblo, quien tendría entonces al momento estos dos cargos, como defensor del pueblo y también como fiscal general de la República? Es decir, podría acusar y defender al mismo tiempo. Sí, ya estamos viendo a la dictadura en pleno desarrollo. Ya estamos viendo al gobierno constituyente asumiendo responsabilidades que no le corresponden, como nombrar fiscal al propio defensor que no hizo absolutamente nada para defender los derechos humanos de los más de 120 personas asesinadas en estos 110 días de protestas que hemos tenido en Venezuela. Eso es una medida arbitraria, antidemocrática, eso de verdad es repudiado por el mundo civilizado, eso es un ensañamiento que hicieron contra una mujer, tuvo que salir en una moto porque casi la iban a agredir físicamente, detuvieron a uno de los funcionarios de la Fiscalía, desde tempranas horas de la mañana, que sepa el mundo entero, el famoso coronel que nos agredió a nosotros en la Asamblea Nacional hace un mes, es el que estaba dirigiendo ese operativo, el señor Lugo. Todas las instalaciones del SEBIN, o mejor dicho, de la Fiscalía tomada por la Guardia y otros organismos de seguridad del Estado, y algo sumamente grave, y es que la fiscal tiene medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, ¿cómo se explica que el régimen dice que no se retira de la OEA, que manda a Moncada como representante ahora de Venezuela en la OEA, y entonces ya comienza a violar un tratado fundamental que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cuando hay una medida cautelar en beneficio de la fiscal, de los trabajadores de la Fiscalía y de otras personas de la oposición aquí en Venezuela? Entonces hay allí una contradicción, el doble discurso. Ese tipo de discurso y de actuaciones hay que combatirlas. ¿Ante qué escenario está Venezuela en vista que se desconoce a la Asamblea Nacional Venezolana, al Poder Legislativo, y existe ahora este suprapoder que quiere ser la Asamblea Nacional Constituyente, promovida en este caso por el Gobierno Nacional, y que incluso ya Diosdado Cabello había mencionado que los espacios le pertenecen, tanto su sede administrativa como el Palacio Federal Legislativo, le pertenecen a los constituyentistas? ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional Venezolana? ¿Va a seguir sesionando? ¿Estos temas se van a debatir? ¿Cuáles son las acciones? Primero, golpe de Estado, porque ahora ya estamos hablando de un gobierno constituyente apoyado por los militares, es decir, todas las categorías y elementos esenciales que configuran un golpe de Estado los vemos allí. Es decir, ya es la irrupción, ya empezaron violentamente cuando abrieron las puertas del Salón Elíptico con fuerza, con elementos de la Guardia Nacional. Esos videos salieron en las redes, sino que ya ahora tomaron prácticamente todo el Palacio Legislativo, las sedes administrativas, donde sesionamos, el Salón de Protocolos, etcétera. Es un golpe de Estado. Nosotros vamos a seguir sesionando
aun cuando digan que estemos en desacato, nosotros estamos electos por el pueblo. Ellos no se atreven a eliminarnos. Ellos van a seguir gobernando como un gobierno constituyente, es decir, una dictadura per se, una dictadura seca, no sé por cuántos meses, o quizás quién sabe por cuánto tiempo, porque eso es lo que ellos quieren, perpetrarse en el poder y gobernar desde allí, y no de una manera republicana, porque teníamos la Asamblea Nacional bajo el control del pueblo, entonces ellos no lo pueden aceptar. Nosotros tenemos que seguir, legislaremos, sesionaremos entonces en otro sitio, seguiremos con esta cruzada de denuncias internacionales, de acción social y de acción interna. Estas dictaduras hay que combatirlas. Anunciaron que van a crear una comisión de la verdad. Esa comisión de la verdad no es más que un tribunal sumario para perseguir a la disidencia de la manera más jurídica posible. Es decir, se instaura la impunidad y la perpetuación del poder para perseguir. Nosotros tenemos que seguir hasta donde podamos, ejerciendo nuestras funciones en esas tres vertientes que te planteé. La vertiente internacional, la vertiente nacional y la vertiente social. Eso sí, yo lo que sí abogo es por la unidad de todos nosotros en la oposición. Ahorita no podemos estar descalificándonos unos con otros. El enemigo está allá, en Miraflores, o está en La Habana. El enemigo no puede estar en la sede de los partidos políticos, no puede estar en la sede de la MUD, no puede estar en la sede de cualquier elemento de la oposición, porque todos al final de cuentas estamos siendo víctimas de la dictadura. Y es el pueblo el que está sufriendo. Nosotros tenemos que luchar por este pueblo. No nos podemos jamás rendir, sino seguir hacia adelante, denunciando, presionando. Ya tengo planteado un documento para el Parlasur, en donde ya estamos planteando de manera completa todo lo que está sucediendo, lo mismo en el Parlatino. Yo vivo permanentemente comunicándome con el Vaticano, de manera permanente les estoy mandando comunicación, menos mal que por la presión de la conferencia episcopal también vemos que el Vaticano asumió una actitud importante al pedir que se retire la Asamblea Constituyente, o sea que ya es una exigencia del mundo, nosotros no estamos solos. Ahora bien, es una situación peligrosa. Cada día vamos a tener más peligros, incluso personal, porque estamos luchando contra una dictadura. Diputado, ya entre los objetivos que decía el mismo Ejecutivo Nacional, el primer mandatario Nicolás Maduro, incluso al día de la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente, decía que uno de los primeros objetivos era reestructurar este Ministerio Público y en segundo lugar guardaba relación con la inmunidad parlamentaria, incluso acusaba o amenazaba en este caso de meter preso a algunos diputados. ¿Qué podría suceder en los próximos días ante este escenario? E incluso tomando en cuenta que corresponde al Parlasur, ya hemos visto cómo se les ha anulado la visa, el pasaporte, mejor dicho, a algunos parlamentarios venezolanos. ¿Qué podría pasar entonces en los próximos días? Mira, cualquier cosa. Ellos pueden buscarnos, llevarnos presos, tendrán que buscarnos y tendrán que ponernos presos porque voluntariamente no me voy a entregar y ninguno de nosotros lo va a hacer. Yo pienso pues que el mundo hoy día está muy claro de lo que está pasando en Venezuela. El Mercosur cuando tomó esas decisiones porque sabe claramente que aquí no hay democracia. Tenemos que seguir en esta lucha, mirar hacia adelante. Eso que hicieron ya con la Fiscalía, porque ya habían anunciado la reestructuración, no es más que la expresión práctica, es palpar en la realidad lo que ellos venían anunciando. Ese gobierno constituyente no es más que para quitar la Asamblea, quitar la Fiscalía, ya comenzaron, o sea que lo que habíamos dicho no es mentira, ya comenzaron quitándole a la Fiscalía sus atribuciones, su sede, ya comenzaron con nosotros cuando dicen que todo el Palacio Legislativo les corresponde, o sea que lo que dijimos es cierto. Entonces aquí lo que tenemos que seguir denunciando, afinando más la organización, fortaleciendo más la unidad entre todos nosotros, seguir luchando y dándole mucha esperanza al pueblo. Y sobre todo tenemos la comunidad internacional, ahí no podemos nosotros desistir. La gente a veces pierde la esperanza porque cree que con estas denuncias de los derechos humanos nada se logra. No, los derechos humanos son imprescriptibles. Uno nunca sabe cuándo un expediente de derechos humanos funciona. Lo que hay que seguir sustentando a la Corte Penal Internacional a través de la denuncia que hizo el secretario general de la OEA, nosotros llevando las denuncias a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque Venezuela forma parte de esa comisión, a pesar de que denunció la OEA, sigue asistiendo a la OEA. Tenemos que seguir ejerciendo presión a nivel de los parlamentos de América del Sur, de América del Norte, de América Central. ¿Por qué te menciono América? Porque yo creo que ahí tenemos nosotros nuestro espacio natural.
Yo a veces me pongo a pensar cuando de repente se dice que las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, por supuesto, tiene un sistema universal de protección de los derechos humanos, pero ahí entramos a un mundo de geopolítica con los intereses de Rusia, los intereses de China. En cambio, nosotros aquí en América, toda la América del Norte, la América Central, la América del Caribe y la América del Sur es un vasto continente donde existen figuras novedosas del derecho internacional americano y es allí donde nosotros tenemos que dar esta pelea. Muchísimas gracias, diputado. Escuchaban al presidente de Parlasur, Williams Dávila. En este caso, él calificaba como un golpe de Estado la instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que el día de hoy se realizaba esta primera sesión donde destituían a la Fiscal General de la República. El parlamentario venezolano además manifestaba que no descartan las próximas acciones internacionales en materia de derechos humanos sobre la situación que afronta Venezuela y ya fijaba su postura sobre esta decisión que ha tomado Mercosur, en este caso de suspender a Venezuela por la ruptura del orden constitucional. Es la información que nosotros podemos aportar desde Caracas, Venezuela. Reporta Andrés Fornerino para BPI TV Venezolanos por la información.